Lo primero que llama la atención no es el fuego ni el hierro, sino el papel. Listas ordenadas de preguntas, columnas de respuestas formuladas, casillas para marcar, reconoce o no reconoce, casillas vacías para los nombres de los testigos y las fechas de comparecencia. En estas tablas hay menos leyenda y más aliento de la máquina real. ¿Quién inició el caso? ¿Qué se considera exactamente mala fama? ¿Con qué frecuencia se citaba? ¿Y cuánto tiempo se daba para reflexionar? El miedo no se basa en el monstruo, sino en el calendario, y eso es más aterrador. Les saludo. Por favor, escriban en los comentarios desde dónde ven este episodio, de qué ciudad, de qué país. Les deseo una escucha tranquila. Les espera una historia árida pero gélida sobre cómo la Inquisición no era un mito, sino un procedimiento. El procedimiento no comenzaba en el sótano, sino en el papel. El motivo era el rumor público, no una queja aislada, sino la opinión generalizada de que un adulto se comportaba de forma herética. Tenía relaciones, guardaba textos, se apartaba de los ritos y difundía sus enseñanzas. Esto se registraba como mala fama, y se iniciaba una investigación. Se recopilaban los nombres de quienes podían confirmar o desmentir los rumores, se determinaban los límites de la comunidad donde circulaba esa fama, y se comprobaba si los iniciadores tenían alguna enemistad personal o disputa patrimonial. En las ciudades se colgaban anuncios con la indicación de los plazos de comparecencia. En el plazo de varias semanas, cualquier adulto estaba obligado a presentarse y decir lo que sabía. Si no se presentaba, perdía la protección del no sabía nada. Paralelamente, se elaboraba un registro de los citados por su nombre, con firma, fecha y lugar. A continuación se realizaba un interrogatorio sobre la fama. Se llevaba a cabo ante un notario, a veces con 2 testigos, para que cada detalle tuviera peso. Las preguntas eran estereotipadas. No crees tú, sino ¿cuándo, dónde y ante quién se observó tal comportamiento? ¿Qué palabras se utilizaron? ¿Qué objetos se encontraron? ¿Con qué frecuencia se repitió? No había ninguna conversación literaria, solo hechos, fechas escritas con letras, descripciones sin valoraciones. Si se perfilaba un patrón constante, el caso pasaba a la fase de citación personal. Se entregaba a la persona una citación, y se le daba tiempo para presentarse en la fecha señalada, traer los documentos, nombrar a los fiadores, si se requería un juramento de buena fe, y preparar la respuesta a puntos concretos. Si era necesario, se ordenaba la detención preventiva, no como castigo, sino como forma de mantener a la persona dentro de los límites del tribunal, con un registro de las condiciones de detención y la prohibición de atentar contra la vida y la salud. Un detalle muy importante eran las listas de preguntas. Se redactaban con antelación, antes de la reunión con el acusado, para evitar improvisaciones según el estado de ánimo. Las listas se dividían en bloques: sobre el origen de los rumores, sobre los contactos con los ya condenados, sobre objetos y libros, sobre el cumplimiento de los ritos, sobre la fórmula de la fe, sobre la repetición.
Cada bloque tenía fórmulas de posibles respuestas. Desde no lo reconoce, presenta testigos, hasta lo reconoce parcialmente, y cada una tenía consecuencias marcadas. Citación adicional de testigos. Registro. Incautación temporal de objetos hasta la resolución. Prohibición de desplazarse. Fianza. El mito gustaba de contar sobre un pozo sin fondo al que se caía para siempre. El reglamento mostraba los escalones por los que se subía y se bajaba, no siempre con justicia, pero siempre según la forma. También se controlaba estrictamente el tema del interrogatorio con parcialidad. No se trataba de una tortura interminable, sino de un interrogatorio reforzado, puntual y formalmente limitado, permitido solo después de agotar los medios suaves, en presencia de pruebas indirectas graves y con una resolución escrita del juez. En los reglamentos se subrayaba: no se puede mutilar, no se puede derramar sangre, no se puede amenazar de muerte, no se puede repetir el intensificado indefinidamente bajo el pretexto de continuación si no hay nuevos datos. La sesión se registra por componentes. Hay un notario presente, a veces un médico. Se anotan los descansos, el estado del interrogado, todas las preguntas y respuestas. No se trata de humanismo, sino de contabilidad de la crueldad. No eliminaba el dolor, pero lo rodeaba de un muro de palabras. ¿Quién lo autorizó? ¿Por qué? ¿Sobre qué base? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Con qué consecuencias para el caso? En estas líneas se escondía la verdad más sombría. No es el demonio, sino el formulario, lo que convierte el sufrimiento en la norma. El procedimiento amaba los plazos. Tras el anuncio de la clemencia general, se concedían varias semanas para presentarse voluntariamente, confesar e indicar a los cómplices, a cambio de una sentencia más indulgente. Tras la citación personal, se fijaban días para la preparación y la búsqueda de fiadores. Entre las sesiones se dejaban pausas para que desapareciera la apariencia de tortura continua bajo la forma de múltiples nuevos interrogatorios. En cada etapa funcionaba la apelación. Se podía solicitar el aplazamiento de la sesión por enfermedad, exigir la recusación de testigos por enemistad, alegar contradicciones en los testimonios, recurrir a un juez superior o a una instancia de otra jurisdicción. No parecía una novela sobre la justicia. Parecía un largo pasillo en el que cada puerta estaba firmada con tinta, lo que la convertía en un verdadero muro. Sobre las mesas, junto a las actas, había documentos administrativos. Los libros y objetos incautados se enumeraban en un inventario. Se designaban custodios y se prohibía su venta hasta que se dictara sentencia. Si el caso se refería a un adulto con familia, se fijaba lo que los familiares podían y no podían hacer: trasladar bienes, visitarlo, realizar transacciones en su nombre. En caso de un resultado leve, se devolvía todo con un recibo. En caso de un resultado grave, se confiscaba por puntos. La economía iba de la mano de la fe. Y es por eso que los casos de la Inquisición suelen tener un tufillo a almacén y caja registradora. Lo que da miedo no son las mazmorras, sino la precisión
con la que se atan los nudos. Al final de la primera ronda de interrogatorios, el tribunal tenía un grueso cuaderno. Desde el origen de la mala fama hasta cada detalle del régimen de interrogatorios y descansos. Sobre la base de estas hojas, se dictó una resolución provisional. Suspender, imponer penitencia, continuar la recopilación de pruebas, recurrir al reforzamiento dentro de una misma sesión, remitir al tribunal secular si se trataba de delitos fuera de su competencia. El mito dibuja un abismo en el que se cae para siempre. Pero el papel enseña a ver los escalones. Lo terrible es que los escalones están hechos para que se pueda caminar por ellos de forma larga y metódica, normalizando la sospecha como forma de existencia de la comunidad. A continuación se revelaban detalles que rara vez aparecen en las leyendas, porque allí no hay teatro. Tras las primeras interrogaciones y anuncios, seguía un período de clemencia. Varias semanas en las que los adultos podían presentarse voluntariamente y exponer todo lo que sabían a cambio de un resultado más indulgente. Los plazos se escribían con letras mayúsculas, se indicaban puertas concretas y se distribuían los turnos de guardia para que la comparecencia no se convirtiera en una trampa. La lista de preguntas para este periodo se imprimía de antemano en pergamino o se copiaba en papel carbón para que las palabras no cambiaran según el estado de ánimo del juez, el origen del rumor, el conocimiento de los ya condenados, la participación en reuniones, la posesión de objetos y libros, el rechazo de los ritos establecidos. Para cada punto, había una breve lista de resultados posibles: asignación de obras de penitencia, fianza, encarcelamiento temporal, continuación de la investigación. Este esquema bifurcado era la verdadera cara de la máquina, no un abismo negro, sino bifurcaciones en el camino con señales colocadas de antemano. Solo se permitía intensificar el interrogatorio después de agotar los medios suaves. Citaciones, interrogatorios cruzados de testigos, registros con inventarios, comparación de los objetos encontrados con las listas de objetos prohibidos. Se comprobaba por separado si existía enemistad personal, disputa patrimonial o denuncia de una persona conocida por difamación. La resolución sobre el endurecimiento se redactaba indicando los motivos, la duración y los límites. Estaba prohibido mutilar, derramar sangre, amenazar de muerte o dividir una sesión en varias partes bajo el pretexto de nuevos procedimientos si no había nuevos datos. Junto a ellos se sentaba un notario y, a veces, un médico que anotaba el estado del interrogado, las pausas, las preguntas, las respuestas. Todo quedaba registrado. La crueldad no desaparecía, pero dejaba de ser arbitraria y se convertía en una contabilidad del dolor. Ahí estaba lo escalofriante. El sufrimiento se convertía en una operación administrativa, con un número de hoja y la firma del responsable. Las apelaciones no eran un cuento de hadas, sino una necesidad cotidiana en el largo pasillo. Se podía solicitar el aplazamiento de la sesión por enfermedad. Se podía exigir la recusación de un testigo por tener interés en el caso.
Se podía alegar contradicción en las declaraciones y solicitar nuevas confrontaciones. En algunos estados se permitía recurrir a un juez superior o a la instancia responsable de verificar la forma. Esta posibilidad no convertía al tribunal en más indulgente, sino que lo hacía más lento. Cada por qué se convertía en un trámite burocrático, pasando por una nueva mesa, una nueva lista, una nueva firma. La vida comenzaba a fluir no por voluntad de palabras grandilocuentes, sino por la pendiente inclinada de los reglamentos, donde la velocidad no la marca la justicia, sino el calendario. La economía iba de la mano de la fe, y esto se nota en el cálido olor a madera y cera de los inventarios. Los objetos confiscados se enumeraban como si se estuviera preparando un almacén. Un libro, tantos materiales, tantos codos de tela, tantas velas, un baúl sellado, una llave en poder del custodio, entrega solo con autorización. Hasta que se dictaba sentencia, se prohibía la venta, el intercambio y la donación. Si el resultado era leve, se devolvían los objetos confiscados, obligando a firmar por cada uno de ellos. Si el resultado era grave, los bienes pasaban a la categoría de confiscados y se repartían entre el poder secular y la estructura eclesiástica según proporciones previamente establecidas. Allí donde la leyenda busca un sótano secreto, el documento muestra la contabilidad, y eso es precisamente lo que más asusta. La sospecha se convierte en una forma de actividad económica, y la vida ajena en una línea del plan de caja. En las fronteras de las jurisdicciones, la máquina se comportaba como un paso fronterizo. Si el caso se refería a delitos que no eran competencia de la Iglesia, los materiales se transferían a los jueces seculares junto con extractos de las actas. Si el material se refería únicamente a la parte dogmática, el tribunal eclesiástico dictaba una sentencia de arrepentimiento, uso de signos, peregrinación, reclusión en el calabozo del monasterio y prohibición de ocupar cargos públicos. Los casos repetidos se consideraban graves. En caso de reincidencia, el caso podía ser remitido a la pena secular. Esto no eliminaba la participación del papel en cada paso. Incluso en caso de muerte, había un número de hoja, una lista de testigos y un inventario de bienes. El mito gusta de decir sin piedad, pero la realidad suena diferente, según la forma. La forma distinguía los grados de sospecha. La grave se deducía de testimonios sólidos y hallazgos directos. La leve de rumores y conexiones indirectas. Para la leve, se podía limitar a un juramento, una fianza, una peregrinación de arrepentimiento, un voto público, llevar una marca visible en la ropa durante varios meses o años, asistir a los servicios religiosos según el horario establecido, la prohibición de cambiar de lugar de residencia sin permiso. Para las graves se incluían medidas más severas: reclusión prolongada, prohibición de ejercer un oficio, confiscaciones, aislamiento. Estos instrumentos no eran misericordia, eran ingeniería. Enseñaban a la comunidad a vivir en un régimen de control constante, en el que cualquier adulto podía, sin mala intención,
confirmar la mala fama de otra persona y acelerar así el proceso. Los registros eran un teatro sin espectadores. Se llevaban a cabo con 2 o 3 testigos, a veces con el sacerdote de la parroquia vecina, para que luego no hubiera discusiones sobre lo que se había encontrado y dónde. La inspección de los objetos se convertía en un manual. Los textos prohibidos y sus fragmentos se transcribían en el acta. Se anotaba dónde se encontraba el objeto y quién era su propietario. Y se comparaba lo encontrado con las listas de objetos prohibidos. En las casas donde no se encontraba nada, se dejaba constancia de la ausencia para proteger a los propietarios de los rumores posteriores sobre cosas ocultas. Este papel no salvaba del miedo, sino del segundo miedo: ser descubierto a posteriori. A los protocolos les gustaban las repeticiones, pero odiaban la infinitud. Esto se expresaba en la restricción de las repeticiones. Una sesión, un bloque de preguntas, la continuación solo era posible si aparecía nueva información relevante. Las pausas se anotaban con la hora y con palabras, y el estado del interrogado en una línea aparte. Si la salud empeoraba, se interrumpía la sesión, se anotaban las razones y se encargaba al sacerdote o al médico que lo observara. No había humanismo aquí. Era un seguro formal contra el fracaso. El caso no debía fracasar porque alguien perdiera los nervios. El papel se protegía a sí mismo. La parte más fría eran las clemencias generales. El período de comparecencia voluntaria se convertía en una denuncia no solo del enemigo, sino también del vecino, del pariente y del compañero de oficio. A cambio de un resultado indulgente, se exigía nombrar los vínculos, confirmar la participación y explicar qué había sucedido exactamente y dónde. De estas comparecencias voluntarias nacían las listas de citaciones secundarias. Sin rugidos de monstruos, solo el susurro del pergamino y el chirrido de la pluma. La mecánica de la sospecha se convirtió en un hábito social. Una persona que nunca verá el sótano pasará toda su vida mirando el tablón de anuncios y sus libros, temiendo que mañana encuentren en ellos una huella, no porque la haya ocultado, sino porque al mecanismo le gustan las huellas. Al final del gran círculo, el caso llegaba a un resultado intermedio. La suspensión, con disculpas escritas a la comunidad y la promesa de enmendarse. El arrepentimiento, en forma de llevar una marca, asistir a los servicios religiosos, peregrinar y la prohibición de estudiar. Investigación posterior, con nuevas citaciones y registros. Remisión a un tribunal secular, si se trataba de un delito civil. En raras ocasiones, decisión de endurecimiento dentro de una misma sesión, con horarios acordados y técnicas prohibidas. En las leyendas, aquí se pone punto final. En los documentos, solo hay una coma. El calendario del mes siguiente, los nombres de los nuevos testigos, la lista de objetos bajo sello. El horror no hierve a fuego lento. El horror se extiende como una regla de oficina. En esta línea también existía un conflicto que a menudo se olvida. Por un lado,
la crueldad mitificada sin límites. Por otro, una máquina procedimental con límites, pero sin compasión. La línea divisoria no salvaba del dolor, pero establecía un orden. ¿Cuánto duraba la sesión? ¿Cuándo se podía interrumpir? ¿Cómo apelar? ¿Cómo recuperar las cosas tras un resultado benigno? ¿Cómo formalizar las confiscaciones? ¿Cómo quitar las marcas tras la expiración del plazo? La costumbre de vivir según esta línea divisoria hacía que la comunidad no fuera en absoluto libre. No se necesitaba libertad, se necesitaba previsibilidad. Los adultos aprendían a decir no verdad y mentira, sino en forma y fuera de forma. Eso era lo auténtico sin leyendas, no un demonio, no un fuego, sino un sello y una mesa en la que cualquier miedo podía convertirse en un horario. Después de eso, el pasillo seguía extendiéndose en la distancia y en las paredes aparecían letreros aún más secos. Allí donde la leyenda busca sombras y susurros, yacían manuales con secciones numeradas, recopilaciones de preguntas, instrucciones para verificar rumores, listas de técnicas permitidas y prohibiciones. En algunas tierras se utilizaban manuales que ofrecían fórmulas preparadas para cada paso. Cómo registrar la mala fama, cómo anotar la comparación de objetos, cómo formalizar el juramento de buena fe y cómo verificar a los fiadores. El mismo enfoque se extendía a la parte teológica. Los evaluadores capacitados transcribían los juicios sospechosos y los correlacionaban con las fórmulas prohibidas, tratando de separar la negligencia cotidiana de la enseñanza consciente. En esta red de términos y notas a pie de página desaparecían los héroes y los villanos, y quedaban los roles: el iniciador, el notario, el custodio del inventario, el médico en caso de intensificación, los testigos, los evaluadores de palabras, el juez de forma. La máquina funcionaba gracias a que ningún rol se disolvía en otro, y precisamente por eso era más resistente que el grito. Paralelamente, funcionaba el ciclo anual de fe y misericordia. En determinados meses se promulgaban edictos sobre afirmaciones y costumbres prohibidas. A los adultos se les ofrecía presentarse voluntariamente dentro de un plazo acordado, enumerar sus faltas e informar sobre su círculo de amistades. Los que lo hacían antes de que expirara el plazo recibían una sentencia más indulgente: actos de arrepentimiento, fianza, anotaciones en el libro parroquial, prohibición de ocupar cargos, llevar una insignia. Los que se negaban e ignoraban el anuncio se enfrentaban a medidas más severas: citaciones personales, confrontaciones, registros, endurecimiento, dentro de una misma sesión. El mito gusta de dibujar un embudo invisible. La realidad ofrecía bifurcaciones con firma, donde cada bifurcación convertía el miedo en un hábito controlable. Y precisamente esta controlabilidad es más aterradora que cualquier mazmorra. Los límites de las competencias, contrariamente a lo que se ha dicho posteriormente, desempeñaban un papel importante. Los casos que se referían a la forma teológica permanecían en la jurisdicción eclesiástica
y terminaban con el arrepentimiento, las señales, las prohibiciones y a veces una larga estancia en el aislamiento del monasterio. Cuando se descubrían delitos considerados seculares, los materiales se enviaban a otra sala con extractos de las actas. Incluso el traspaso a la mano secular no era un salto al vacío. Tenía un número de hoja, una lista de testigos, un inventario de bienes, una nota sobre la salud del acusado y una lista de peticiones. El horror cobraba cuenta y cronología, y cualquier medida extrema resultaba ser la última línea de una larga lista. Dentro de la propia máquina existían restricciones que rara vez se recuerdan. Se prohibían los casos suspendidos sin resolución. Se prohibía dividir una sesión de intensificación en una cadena de procedimientos ficticios con el único fin de prolongar el dolor. Se prohibían los métodos que dejaban lesiones incurables. Se prohibían las amenazas de muerte como instrumento de persuasión. Se exigían descansos y revisiones, certificados por notario. Fuera de esas paredes, el procedimiento contaba huesos y velas, pero dentro contaba horas y líneas. No había compasión en ello, pero había un límite, gracias al cual cada paso siguiente requería la firma de un responsable concreto. Ahí radica el giro preparado. Donde se espera la arbitrariedad, se descubre un sistema de frenos viscoso, pero real. No protege del dolor, pero protege de la infinitud. Otro giro se producía en las apelaciones. No convertían la vida en justicia, pero creaban oportunidades para aquellos que sabían moverse en el papel. Se podía solicitar un aplazamiento por enfermedad, exigir la recusación de testigos por enemistad, señalar contradicciones en los testimonios, solicitar la verificación de inventarios y la corrección de la descripción. En las ciudades complejas existían grupos consultivos que clasificaban frases y objetos. Los evaluadores teológicos asignaban categorías a los juicios y, de ese modo, influían en la gravedad del resultado. La leyenda describe un grito silencioso. El documento muestra una disputa entre mesas, donde una mesa comprueba a otra, y ésta a una tercera. No se trata de misericordia ni de humanismo, sino de una estructura en la que la propia reputación es más importante que una victoria puntual. La capa económica seguía filtrándose en cada página. Se designaban responsables para almacenar lo confiscado. La pérdida o el deterioro acarreaban sanciones para el custodio. Los objetos no podían venderse hasta que se dictara sentencia. Los libros con anotaciones no podían limpiarse sin una orden. En caso de un resultado leve, los objetos se devolvían contra recibo, contando cada unidad. En caso de un resultado grave, lo confiscado se distribuía entre la administración secular y la estructura eclesiástica según proporciones previamente establecidas. En raras ocasiones, los bienes se dejaban a la familia con restricciones. Si la culpa se consideraba personal y no tenía carácter de peligro comunitario contagioso. El recuento, que se lleva a cabo hasta la última vela, hace que el mecanismo resulte familiar. Forma parte de la vida cotidiana de los artesanos y comerciantes,
y convierte la sospecha en otro tipo de contabilidad. La siguiente zona de fricción son los testigos. El sistema no creía en la memoria perfecta. Le gustaba la repetición. Los testigos eran llamados por separado. Se comparaban las formulaciones. Se anotaban las coincidencias y las discrepancias. Se registraba de dónde sabía cada uno los detalles. Si no estaban repitiendo lo que habían oído, si no dependían de los ya condenados, si no tenían deudas, si se detectaban signos evidentes de enemistad, las declaraciones podían enviarse a la carpeta no fiables, y si aparecían coincidencias sólidas en cuanto a la hora y el lugar, la entrada pasaba a la columna graves. Las estadísticas desplazaban a la elocuencia. Las secas celdas de las tablas ocupaban el lugar donde en las leyendas resuenan las confesiones sonoras. Y eso también forma parte del horror. La gente tenía que aprender a hablar no con el lenguaje de la conciencia, sino con el lenguaje de las circunstancias verificables. Las señales de arrepentimiento funcionaban de manera especial. Por una gravedad leve, se imponía llevar ropa distintiva, participar en los servicios según el horario, peregrinar determinadas distancias, renunciar a los cargos públicos. Los plazos se indicaban por escrito, la parroquia se encargaba del control, y cada infracción se convertía en una nueva hoja. La señal permanecía colgada en la iglesia durante años en forma de tela con el nombre, para que la comunidad lo recordara. En relatos posteriores, esto se fusionó en una sola imagen, pero el documento muestra diversidad. Algunos recorrían un camino corto y se quitaban las marcas. Otros permanecían bajo ellas durante muchos años. La máquina no tenía prisa. Necesitaba que la convivencia con la sospecha se convirtiera en la norma. El entorno urbano añadía otro elemento frío: los ayudantes de la red. Los adultos laicos que formaban parte del entorno del tribunal ayudaban a convocar, supervisar el cumplimiento, informar de los movimientos y las infracciones del régimen. Sus actividades también se documentaban. ¿Quién y cuándo recibió la orden? ¿Qué resultado se obtuvo? ¿Qué recompensa se le correspondía? De este modo, la sospecha se repartía entre vecinos y compañeros de oficio, y nada profundizaba tanto el miedo como la posibilidad de encontrarse con el procedimiento directamente en el mercado. La leyenda ve en ello una malicia. El papel simplemente muestra cómo la delegación acerca la máquina a las personas. En los confines del pasillo se encontraba la última misericordia. Si un adulto, tras el plazo de comparecencia voluntaria, seguía negando la existencia de pruebas coincidentes y objetos encontrados, el tribunal ordenaba un endurecimiento dentro de los límites de una sesión. El notario anotaba la hora, el médico anotaba el estado, las técnicas prohibidas se enumeraban de antemano. Después de la sesión, seguían las preguntas que debían recibir respuesta. Y si después del descanso la persona repetía lo mismo, el caso volvía al bloque de evaluación de pruebas. Solo se permitía un refuerzo por bloque. Después se requerían nuevos datos. Este es el tercer giro preparado, donde el rumor espera el abismo
Hay un limitador que obliga a la máquina a volver a las tablas y no a la noche infinita. El tramo final nunca parecía una culminación. Se parecía más a un informe contable. O bien la terminación con una nota de reconciliación y la promesa de enmienda, o bien un largo arrepentimiento bajo el signo, o bien la remisión a los jueces seculares, si el caso rebasaba la jurisdicción teológica. Incluso cuando el resultado conducía a la pena más severa, el documento recopilaba un sombrío inventario. Fechas, nombres, firmas, descripciones, distribución de bienes. Aquí se manifestaba la principal bifurcación entre mito contra papel. El mito habla de un monstruo que devora sin distinción. El papel muestra una máquina que cuenta, rellena columnas y convierte la sospecha en un hábito. El peligro no está en el demonio, sino en que la memoria de la comunidad se reestructura según el calendario. La gente empieza a vivir como si el tablón de anuncios y la lista de preguntas fueran parte del paisaje, como el mercado y el pozo. Y esto convierte el miedo en silencio y el silencio en orden. El archivo resultó ser el corazón de la máquina. En él se guardaban los inventarios de las incautaciones, los cuadernos con la mala fama, las hojas con los resultados de los registros, las copias de las resoluciones sobre reforzamiento e interrupciones, las colecciones encuadernadas de preguntas con correcciones en los márgenes. Aquí también se guardaban índices con referencias cruzadas, nombre, oficio, barrio, círculo social, casos en los que la persona había actuado como testigo, custodio o fiador. Cuando la leyenda habla de lo repentino y lo oscuro, el documento muestra la memoria del papel, que sobrevive a las personas. El archivo permitía retomar viejos hilos, recuperar testimonios olvidados, cotejar escrituras y sellos a lo largo de los años. No era un almacén del pasado, sino una herramienta del futuro, porque cualquier nuevo rumor se añadía automáticamente a las líneas anteriores y se convertía en parte de una larga biografía de sospechas. Esta biografía no conocía los límites de la ciudad. Las solicitudes se enviaban a las parroquias vecinas y a otros tribunales con la petición de confirmar el papel de la persona en los asuntos de años anteriores. Las cartas tenían un formato estándar. Indicaban si el adulto había participado en actos de arrepentimiento, si llevaba la marca, si había infringido las prohibiciones, si tenía relación con los libros confiscados. En respuesta, llegaban extractos con las firmas de los notarios y los sellos de los custodios. Así se formó una red horizontal, en la que huir a otro barrio o a otra orilla no se convertía en una salvación, sino en una nueva carpeta con los mismos campos. El mito ama los sótanos solitarios. La realidad amaba la demarcación, que construía pasillos de papel entre ciudades y muelles. El sistema también conocía resultados más suaves, de los que casi nadie se acuerda. Había suspensiones con la obligación de asistir a los servicios religiosos, había plazos para llevar la marca,
Había peregrinaciones con paradas controladas. Había prohibiciones de ocupar cargos durante varios años. Había fianzas de los jefes de los gremios. A veces se imponían multas y se devolvían los bienes contra recibo. A veces se permitía vivir con la condición de que los libros se guardaran en la parroquia y se entregaran cuando se solicitaran. No parecía misericordia, sino un contrato de deuda en el que la comunidad se convertía en acreedora de la lealtad. La persona seguía trabajando, pero su vida adquiría la forma de un pago a plazos, en el que cada error suponía una nueva línea. También había casos de castigos para los falsos testigos. Si se descubría una enemistad manifiesta o una distorsión consciente de los hechos, los testimonios se enviaban a la carpeta no fiables y el iniciador recibía su castigo. Actos de arrepentimiento, prohibición de desempeñar funciones públicas, a veces un breve resumen, a veces una multa a favor de la víctima. La máquina no defendía al hombre, sino la forma, y por eso castigaba a quienes la estropeaban. Era un equilibrio frío. Se castigaba la mentira no por la verdad, sino por la integridad de la tabla, para que al día siguiente se pudiera volver a aplicar. Los casos relacionados con los libros seguían una línea aparte. Los impresores, encuadernadores y libreros vivían sometidos a calendarios de inspecciones. Los permisos de impresión y venta se convertían en pasaportes de producción, que se presentaban a primera solicitud. Las incautaciones se describían con la meticulosidad de un almacén. ¿Cuántos ejemplares? ¿De qué formato? ¿En qué papel? ¿Con qué encuadernaciones? ¿Quién los tenía? ¿A quién iban destinados? En los casos leves, los libros se devolvían con prohibiciones de distribución. En los graves, se quemaban según el acta, y se obligaba al propietario a confirmar públicamente que no volvería a tener en su poder textos similares. No era el fuego de la leyenda. Era el recuento de cuerpos de papel, donde cada libro se convertía en una unidad con un destino y un valor final. Las confesiones públicas en el entorno urbano no parecían un espectáculo, sino un horario. Los días en que las personas con signos se paraban frente a los templos se distribuían de antemano, para que la comunidad no viera un estallido de emociones, sino la regularidad de los recordatorios. En los templos se colgaban carteles con nombres y plazos. Una vez transcurridos, se retiraban y se trasladaban a cuadernos separados. Algunos permanecían bajo el letrero durante varios meses, otros durante años. Esta larga lista familiarizaba a los ciudadanos con la idea de que la sospecha no es algo repentino, sino que fluye cerca, como el agua en una zanja. La leyenda habla de un monstruo que ruge y desaparece. El documento enseña a mirar la pared donde cuelgan los nombres y el libro donde figuran los plazos. Las inspecciones internas eran otro mecanismo que rompía la imagen de oscuridad total. Llegaban visitantes de arriba que observaban cómo se llevaban los protocolos, cómo se formalizaban los refuerzos, cómo se guardaban los objetos incautados, cómo se calculaban los plazos y cómo se escuchaban las apelaciones. Tras la visita, se redactaban informes con correcciones.
donde se habían infringido los descansos, donde los protocolos se descomponían en cadenas inadecuadas, donde el custodio había permitido una pérdida y debía reembolsar el coste. Esto no convertía la máquina en justa, pero la hacía sostenible. Los instrumentos de control no existían por el bien de las personas, sino por la durabilidad de la propia máquina. Los casos fronterizos en los que intervenían los tribunales seculares mostraban otro nivel de viscosidad. Si durante un caso teológico se descubría un robo, un acto de violencia o una agresión física, los materiales se transferían a la jurisdicción competente, pero con ellos se perdía también la red de conexiones. ¿Quién estaba presente? ¿Qué se había encontrado? ¿Cuáles eran los plazos? ¿Cómo se habían formalizado las incautaciones? La sala secular seguía con la misma música: horarios, testigos, inventarios, distribución de bienes. A veces se retrocedía para aclarar la forma, y entonces el pasillo se alargaba aún más durante meses. En esta relación entre la iglesia y la ciudad no había romanticismo. Había la costumbre de contar hasta la última vela. No menos importante era la protección de la forma contra la espontaneidad a nivel de rumores. El anuncio de la clemencia solía ir acompañado de la lectura de una lista de fórmulas prohibidas y de una explicación de la diferencia entre la negligencia cotidiana y la predicación consciente. Sonaba seco y moralizante, pero reducía el número de acusaciones instantáneas. La gente aprendía a distinguir entre el chisme y el indicio. Al mismo tiempo, esto aumentaba la obligación de recordar. Cuando se aclaran los criterios, la falta de memoria deja de ser una excusa. La comunidad se ponía en fila no porque la intimidaran, sino porque le daban una regla que podía aplicar al vecino y a sí misma. A veces se suspendían los casos por falta de pruebas. En esos casos, se pedían disculpas a la comunidad, pero se dejaba una nota en el archivo. La fecha, los nombres, la naturaleza del rumor, las medidas tomadas y las razones de la suspensión. Esa nota no era una marca secreta, pero se convertía en un punto al que se volvía si el rumor resurgía. Así, en la persona quedaba una sombra en papel que no le permitía vivir tan libremente como antes de la citación. En las leyendas, el mal devora o libera. Aquí, el mal se cumplía como un recuerdo que no terminaba con la sesión. Las escaleras de apelación también funcionaban para suavizar las marcas. Después del período de uso, se permitía solicitar que se retirara la tela y se considerara la deuda cumplida. La parroquia verificaba las visitas, los comentarios de los testigos y la ausencia de nuevos episodios, tras lo cual se retiraba la marca mediante un acta. Parecía una nimiedad, pero eran precisamente esas nimiedades las que hacían que el procedimiento fuera más llevadero. La gente veía que el miedo no solo tenía una entrada, sino también una salida. Es fría, se paga con tiempo y humillación, pero es una salida, no una pared sin puertas.
Otra capa era la pedagogía interna del tribunal. A los nuevos escribanos se les enseñaba a escribir con fórmulas idénticas, a no dejar espacios vivos para la ambigüedad, a indicar siempre las razones y las fuentes, a no mezclar la evaluación teológica con la constatación cotidiana, a mantener separados los registros, los interrogatorios, las incautaciones, las apelaciones y la contabilidad económica. Esta escuela del lenguaje hizo que la máquina fuera indiferente a las personas. Unos se iban, otros llegaban, pero las frases permanecían, como raíles. Por eso, la leyenda del inquisidor malvado no explica bien la durabilidad del mecanismo. No se basaba en los caracteres ni en los arrebatos de celos, sino en la capacidad de multiplicar hojas idénticas. A nivel de la vida urbana, lo más destructivo no era la severidad de los castigos, sino la previsibilidad de los procedimientos. La gente dejaba de pensar en términos de verdad y mentira y empezaba a pensar en términos de forma y sin forma. Los artesanos dejaban de guardar libros en casa sin permiso, no por miedo al sótano, sino por temor a perder una semana en registros e inventarios. Los testigos aceptaban firmar, no por odio, sino por el deseo de protegerse de la sospecha de ocultación. El poder no se acercaba, pero se volvía más habitual, como un yugo que deja de notarse. Es precisamente esta gradual habituación la que explica el resultado principal. El peligro no residía en el demonio, sino en la burocracia, en su capacidad de convertir el miedo en silencio, y el silencio en un orden que se puede repetir sin actores y sin leyendas. La máquina archivística tenía otra capa: los ciclos itinerantes. Los jueces y los escribanos se ponían en camino con cofres portátiles, sellos, reservas de pergamino y formularios preparados. Anuncios de clemencia, formularios de citaciones, tablas para encuestas sobre mala fama, modelos de inventarios para incautaciones. En los pequeños pueblos y parroquias, esto no parecía una invasión, sino una feria del papel. En la plaza aparecía un tablón con las fechas, junto a él, una mesa en la que se esparcían sellos, reglas para campos uniformes y areneros para secar la tinta. Las leyendas severas susurran sobre una noche repentina. La realidad ponía el horario en el centro del día. Los adultos se acercaban, preguntaban si sus nombres estaban allí, y se marchaban con la obligación de presentarse en el plazo indicado. La comodidad era engañosa. Cuanto más cómodamente funcionaba la máquina, menos lugares quedaban donde no se podía interactuar con ella. Junto a los ciclos de salida, vivía la escuela de la repetición. A los nuevos escribanos no se les enseñaba el arte de persuadir, sino la obstinada uniformidad de las formulaciones. Cada sospecha debía consistir en circunstancias, lugares, hora escrita, nombres de testigos y una lista de objetos. Las auditorías internas detectaban las irregularidades en el mismo lugar, donde el refuerzo se convertía en una cadena de continuaciones
ficticias, donde el guardián perdía el libro, donde los inventarios no coincidían, donde los plazos de clemencia se desviaban por pereza. Las sanciones seguían el mismo patrón, desde una amonestación y la prohibición de ejercer el cargo hasta el reembolso del valor de lo perdido. La máquina no protegía la verdad ni la misericordia, sino su propia capacidad de volver a abrir la mesa en el mercado al día siguiente y volver a recoger las mismas firmas. Un contorno frío y separado atravesaba el orden de la vida de aquellos que salían con una carga ligera. Las marcas en la ropa hacían visible el recuerdo del asunto, y con ellas venían las restricciones. ¿En qué días estar frente al templo? ¿Dónde aparecer? ¿Qué tareas artesanales estaban temporalmente inaccesibles? ¿A qué distancia se podía alejar de casa sin permiso? La parroquia comprobaba el cumplimiento de los plazos y anotaba cada marca en un libro. Mes tras mes, fiesta tras fiesta. Cuando expiraba el plazo, se retiraba la marca mediante un acta, y esto no se parecía a un perdón, sino al cierre de un pago a plazos. La persona volvía a su ropa habitual, pero el archivo permanecía con referencias cruzadas. Si los rumores volvían a surgir, todas las hojas anteriores se colocaban junto a las nuevas y aumentaban el peso. Así, la constancia se convertía en presión, y la presión en norma. Las fronteras entre el poder eclesiástico y el municipal no eran una mera decoración. Dentro de la parte teológica, el tribunal imponía el arrepentimiento, las prohibiciones, el encarcelamiento en un monasterio, las marcas. Fuera de ella, remitía los materiales a la sala secular cuando se trataba de robos, violencia, incendios provocados, armas ocultas y otros peligros públicos. Incluso en los momentos de transferencia, la tinta no se secaba. Se adjuntaban extractos, inventarios, listas de testigos y conclusiones de los peritos. La mano secular continuaba con la música de la forma, las mismas tablas, los mismos plazos, los mismos sellos en los cofres incautados. La leyenda ama los abismos, la realidad prefiere los puentes, por los que el asunto avanza sin sobresaltos, como si tuviera la inercia propia de una rueda pesada. En el campo de los libros y los cuerpos de papel, la máquina parecía aún más sobria. Las fórmulas y afirmaciones prohibidas se escribían en hojas que se leían en voz alta en determinados meses. Los impresores y encuadernadores vivían según el calendario de las inspecciones. Los permisos de impresión se convertían en pases que se presentaban cuando se les solicitaba. Las incautaciones se describían por unidades: formato, encuadernación, papel, notas en los márgenes, quién y dónde las había encontrado. En los casos leves, los libros se devolvían con prohibiciones de distribución y una nota de almacenamiento en la mesa parroquial. En los casos graves, se destruían según el acta, y se obligaba al propietario a prometer que se mantendría alejado de textos similares. El horror no buscaba el fuego como espectáculo. El horror vivía en un registro indiferente,
capaz de remodelar las estanterías de todo un barrio sin levantar la voz. La máquina también consideraba suya la cuestión del falso testimonio. La enemistad manifiesta, la distorsión probada de los hechos, la repetición de errores por parte de las mismas personas. Todo ello acarreaba una respuesta. La prohibición de desempeñar funciones públicas, actos de arrepentimiento, a veces un breve resumen, a veces una compensación económica. El pasillo no luchaba por la verdad como valor. El pasillo protegía su geometría. Si sus paredes se mantenían en pie, se podía llevar a cabo otra clemencia, otra serie de interrogatorios, otra oleada de inventarios de almacenes, sin que todo se derrumbara. Esta tranquila resistencia es lo que en los relatos posteriores se convierte en oscuridad total. Pero la oscuridad aquí es un efecto secundario de la habilidad de vivir en hojas idénticas. A nivel de los barrios artesanales, el cambio más notable se adivinaba en los hábitos. La gente dejaba de guardar libros sin permiso, no por miedo a los sótanos, sino por temor a perder un mes en registros e inventarios. Los familiares aprendieron a tramitar fianzas y a controlar los plazos para que ninguno de los suyos cayera en la zona difícil solo por haber faltado un día a la cita. Los testigos dividían el relato en hechos, lugar, hora, objetos, nombres, y trataban de evitar las valoraciones para que no se les acusara de calumnia. La sospecha se extendía no como una llama, sino como el agua en una zanja. Lentamente, en silencio, por líneas conocidas, con giros hacia los almacenes, los templos, las librerías, los muelles y las puertas de la ciudad. Los puntos débiles del mecanismo no desaparecían. Había escribanos que refunfuñaban y acortaban las fórmulas. Había guardianes que perdían cosas y achacaban la pérdida a un incendio. Había médicos a los que sobornaban para que las calificaciones de salud durante el refuerzo parecieran mejores. Pero, por encima de todo esto, el sistema se mantenía gracias a las reparaciones. Salidas de inspectores, duplicados de libros, sustitución de personas en parroquias vecinas, prohibición de regalos y multas por descuido. Las malas historias no desaparecían, simplemente se anotaban en otra columna, infracciones de la forma, y se seguía adelante. No había nada romántico en la lucha contra el mal. En su lugar, había una simple determinación del papel de no permitir que el papel se convirtiera en basura. Las escalas de apelación funcionaban en ambos sentidos. Se podía solicitar la retirada de la marca después del plazo. Se podía pedir que se tuviera en cuenta una enfermedad durante el período de clemencia. Se podía señalar fechas que coincidían y que impedían la comparecencia. En respuesta no llegaban disculpas, sino nuevas hojas. Aplazamiento de la sesión, nota sobre la verificación de las visitas, decisión de retirar la tela con el nombre. Estas pequeñas salidas no hacían que el mundo fuera más amable, pero dejaban puertas abiertas, caras lentas, humillantes para el orgullo, pero puertas al fin y al cabo. Así, la máquina desacostumbró a la comunidad a los clímax. Nadie esperaba el trueno,
Todos vivían según el horario. La medida extrema con la que se suele medir el pasado parecía, en los documentos, desprovista de misticismo. La transferencia a manos seculares fijaba la fecha, el lugar, la lista de pruebas y el estado de la persona. Los bienes se inventariaban. Las consecuencias cotidianas se repartían entre las familias y las comunidades. Los participantes en el caso se distribuían en diferentes líneas del informe, unos como testigos, otros como custodios, otros como ejecutores de las decisiones. La leyenda ama el momento en el que todo termina. El papel prefiere el informe, en el que se ve cuánto tiempo se tardó en llegar a ello y cuántas manos lo hicieron posible. El significado final de ese pasillo no es que sea más aterrador que el sótano. Es más aterrador por lo habitual que resulta. Los adultos aprenden a vivir consultando el tablón de anuncios, al igual que consultan el precio de mercado de la sal y el hilo. El oficio enseña a repetir fórmulas para no salirse de la forma. El archivo enseña a recordar no el acontecimiento, sino el calendario. Y ahí está la anatomía del riesgo. El peligro no está en el demonio, sino en la forma de hacer que la comunidad se vuelva hacia el papel, de modo que el papel se convierta en su forma de vida. Cuando las listas de preguntas y las fórmulas de respuestas se vuelven más importantes que las leyendas, la crueldad no desaparece, sino que desaparece la oportunidad de verla como una excepción. Se integra en la vida cotidiana y deja de sonar como un grito.